Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a la asignatura de Microbiología y Parasitología. Quien les saluda el día de hoy es la docente Carmen Calderón y respecto al módulo de Parasitología vamos a hablar de los parásitos que afectan el tracto respiratorio parte 1. Específicamente hoy día vamos a abordar al género Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus es un parásito que pertenece al grupo de los céstodos. Es de gran relevancia zoonótica y de gran preocupación para la salud pública a nivel mundial. Echinococcus granulosus es el agente causal de la dietidosis, una enfermedad parasitaria que puede afectar tanto a humanos como a una amplia variedad de animales, particularmente los herbívoros, ya que estos constituyen los hospederos intermediarios. El hombre constituye un hospedero intermediario accidental, ya que son los caninos o los perros, para ser un poco más específicos, los hospederos definitivos. Cuando hablemos de su ciclo de vida, vamos a ver que en estos hospederos intermediarios se va a dar la formación de los famosos quistes hidatídicos en órganos vitales, por lo cual convierten a este parásito en un patógeno con un considerable impacto socioeconómico y sanitario, especialmente en áreas endémicas de nuestro país. Nosotros, en el Perú, es un país que presenta una de las prevalencias más altas a nivel mundial, siendo las áreas o las zonas de la Sierra Central y Sur del Perú las que especialmente se encuentran afectadas. A lo largo de los años se han realizado diversos estudios que han relevado una alta incidencia en animales y se ha encontrado en estas zonas que aproximadamente el 32% de los perros inspeccionados han aportado la tenia adulta y que el 87% de las ovejas sacrificadas presentan quistes hidatídicos. Igualmente, estos estudios han identificado una falta significativa del conocimiento de la población sobre las formas de contagio de esta enfermedad. Hay que hacer énfasis que los humanos se infectan al ingerir los huevos del parásito presentes tanto en alimentos, en agua o en suelo contaminado, o por el contacto directo con los animales infectados, específicamente los perros, los cuales, repetimos, constituyen los hospederos definitivos. Hemos mencionado que el Perú es uno de los países que se encuentra afectado por esta parasitosis. Y especialmente son las zonas o la región central andina de nuestro país los que presentan un importante problema de salud pública debido a esta parasitosis. Además de las pérdidas económicas que trae consigo esta enfermedad, sobre todo en las áreas ganaderas, ya que son su ganado los que se pueden encontrar infectados con este parásito. Dentro de los departamentos que son hiperendémicos, podemos mencionar a Puno, a Junín, a Arequipa, a Huancavelica, a Cerro de Pasco. Y esto está relacionado mucho por la alta actividad agrícola y ganadera que se ejerce en estas zonas. Si bien en nuestra diapositiva no figura Ayacucho y Cusco, también son zonas donde se ha reportado este parásito. En Lima hay una prevalencia mucho menor de personas infectadas con quiste hidatídico. ¿Pero esto a qué se debe? Hay que recalcar que muchas veces se debe a las migraciones de personas desde las zonas rurales o estas zonas ganaderas o por llamarlo de una manera de estas zonas endémicas de hidatidosis. ¿Y a qué se debe esto? ¿O a qué se debe que se presente la hidatidosis? ¿A qué se debe que hay una alta incidencia? Esto se debe principalmente a la convivencia con los perros y el ganado vacuno y a la falta de educación y concientización de la población. El Perú, repetimos, es uno de los países con mayor número de casos registrados en la región de las Américas.
lo que nos debe llevar a pensar la importancia que tiene esta parasitosis y a subrayar también la importancia que se debe hacer o los esfuerzos que debemos tener como personal de salud para la eliminación y control. Si bien hoy día nos estamos enfocando para hablar de Echinococcus granulosus, el género Echinococcus reconoce a 4 especies de importancia, empezando con Echinococcus granulosus, motivo del estudio de la clase de hoy, causante de la equinocosis quística, a Echinococcus multiloculares, causante de la echinococosis alveolar, y aunque en menor relevancia por su incidencia a nivel mundial, a Echinococcus bogeli y Echinococcus eligartus, que son causantes de la equinococosis poliquística. Sin embargo, aquí vemos 2 imágenes, los cuales se conocen como árboles filogenéticos, en el cual el que está enmarcado en el cuadrito negro, estamos viendo a estas 4 especies que constituyen al género Echinococcus, pero ahí dice de una visión clásica, ¿no? Y al ladito tenemos la visión genómica actual. ¿Y a qué nos referimos con esto último? Que con el transcurso de los años, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de los nuevos métodos de diagnóstico, del famoso PCR, que involucra los estudios a nivel de las secuencias nucleotídicas de los genes, a los cuales vamos a reconocerlos como los famosos estudios filogenéticos, estos han mostrado la presencia de otras especies, como por ejemplo Echinococcus felidis, Echinococcus chiquiusis, Echinococcus olerpi. Incluso, aunque no figura en ese diagrama, el grupo o el de Echinococcus canariensis. Pero así como estos estudios filogenéticos han buscado a nivel de la secuencia nucleotídica explorar un poco más allá y ver la presencia de repente de nuevas especies presentes, también se ha hecho estudios filogenéticos dentro de la especie Echinococcus granulosus, donde se ha reportado al menos 10 genotipos, a los cuales vamos a enumerarlos o a denominarlos como G1, G2, G3, G4 y así sucesivamente, siendo los genotipos G1, G2 y G3 los más relevantes para los humanos y siendo la cepa más común o el genotipo más común el famoso G1 o cepa ovina. Por eso muchas veces cuando hablamos del ciclo biológico de este parásito mencionamos a la ovejita. Para entender un poco y hablar de Echinococcus granulosus, tenemos que conocer las características morfológicas del céstodo adulto. Este céstodo es uno de los céstodos más pequeños que parasitan a los mamíferos. Miden entre 3 a 7 milímetros con un promedio de 5 milímetros de longitud. Al ser un céstodo, pues presenta el cuerpo segmentado y se divide en escoles, cuello y estróbilo como cualquier otro céstodo. Y ya sabemos que el escoles es la parte superior del parásito, ¿no? Es donde están los órganos de fijación. ¿Y dónde se van a fijar? A la mucosa intestinal del hospedero definitivo, específicamente caninos. Posee un rostro retráctil, posee 4 ventosas. Luego viene el cuello, que es la zona más corta, indiferenciada, pero es la zona de crecimiento y proliferación de los proglótidos. Continuamos con el famoso estróbilo. Y en el estróbilo vamos a ver que este estróbilo se encuentra dividido y viene diferenciado en 3 porciones, a los cuales llamamos los famosos proglótidos. Y el primer proglótido va a ser el famoso proglótido inmaduro, el que está más cercano al cuello, donde los órganos reproductores no se encuentran todavía totalmente desarrollados. Luego tenemos al proglótido maduro y donde vamos a encontrar ya a los órganos sexuales desarrollados, a los órganos reproductores, en otras palabras, masculino y femenino, ya que sabemos que los céstodos son parásitos hermafroditas. Y finalmente vamos a encontrar al proglótido grave, el más grande, el que está, cuyo útero se encuentra ramificado y posee miles de huevos embrionados.
Estos proglótidos grávidos, son aquellos que se desprenden y pueden ser liberados junto a las heces del hospedero definitivo. Y por ende van a ser expulsados. Y expulsados van a liberar los huevos, los cuales se convierten en los estadios infectivos para los hospederos intermediarios. Cuando hablamos de Echinococcus granulosus, tenemos que entender que hay una matriz de interacción parásito-hospedero. Y ya habíamos mencionado, el hospedero definitivo son los caninos. Y mencionamos siempre a los perritos. ¿Dónde se alberga este parásito adulto al quien hace un momentito hemos dado algunas características? Este se va a adherir y se va a desarrollar en el intestino delgado del hospedero definitivo. Cuando hablamos del hospedero intermediario habitual o natural, hacemos hincapié a las ovejitas, a los bovinos, a los porcinos, a los caprinos. Pero su localización va a ser del estadio larvario, del famoso quiste hidatídico que se va a desarrollar ahí. ¿Y en qué órganos se pueden ver afectados? Principalmente hígado y pulmón. ¿Qué rol juega el hombre? El hombre es un hospedero intermediario accidental, que también, al igual que los hospederos intermediarios naturales, se va a contaminar o se va a infectar por la ingesta accidental de los huevos, ¿no? ¿A través de qué? De alimentos contaminados, agua o por el contacto con los perritos. Para entender cómo se da esto, hay que comprender el ciclo de vida de este parásito. Hemos dicho que estos parásitos, ¿dónde se adhieren? A la mucosa del intestino delgado del hospedero definitivo. En este caso, o del hospedero final, como aparece en la imagen. En este caso vamos a hacer referencia a un perro. También tenemos que recordar que estos parásitos son hermafroditas. Por tanto, va a tener proglótidos grávidos y que los proglótidos grávidos van a ser expulsados a través de las heces de este perrito. En estos proglótidos grávidos, ¿qué vamos a encontrar? Los huevos. Y los huevos son la forma infectiva para los hospederos intermediarios, naturales y accidentales como nosotros. También hay que poner hincapié que estos huevos pueden ser resistentes a condiciones ambientales y pueden sobrevivir largos periodos de tiempo. Cuando un hospedero intermediario, como en el caso de la imagen, es una ovejita o cualquiera de los intermediarios, ingiere los huevos de Echinococcus granulosus. ¿En qué momento? Al pastear las áreas, los pastos, las áreas contaminadas donde los perros han hecho sus heces. ¿Qué va a pasar? Ellos de alguna manera van a ingerir estos huevos que están en las heces de los perros. El humano puede también infectarse accidentalmente de la misma manera o, como ya hemos mencionado, a través del contacto con estos perros infectados, cuando uno los toca, los acaricia, tomando en consideración que estos perritos muchas veces husmean hasta sus propias heces. También pueden infectarse por el consumo de alimentos o agua contaminadas con los huevos. Y una vez que han ingerido estos huevos van a llegar al intestino delgado del hospedero intermediario. Y por acción de los jugos gástricos, de los jugos digestivos, la envoltura del huevito se va a romper, se va a disolver. ¿Y qué va a pasar? Va a liberar lo que se conoce como la oncósfera, como el embrión hexacanto, el cual no es más que una pequeña larvita de 6 ganchitos, ya que este huevo es muy similar y presenta las mismas características que el huevo de Tenia. Una vez que se ha liberado la oncósfera, esta va a penetrar a través de la pared intestinal. Y al penetrar la pared intestinal va a entrar a torrente sanguíneo. Y de ahí fácilmente va a ser transportada por la circulación a diversos órganos, siendo los más comunes el hígado y los pulmones. También se puede dar en otros órganos con menor frecuencia, como el vaso, incluso los riñones, el hueso y hasta el cerebro. ¿Y qué pasa con esta oncósfera cuando llegado a este órgano? Comienza su desarrollo.
y se va a transformar en una vesícula que va a crecer lenta, lenta y lentamente hasta formar el famoso quiste hidatídico. ¿Qué ocurre en el campo? ¿Qué ocurre en estas zonas ganaderas? Muchas veces parte de la alimentación de los seres humanos están estos animalitos, las ovejitas, los bovinos, los porcinos, ¿no? Y cuando estos son sacrificados y se encuentran que en sus vísceras presentan estos quistes hidatídicos, estos son eliminados en el campo sin ninguna restricción, debido a qué? A la carencia de conocimiento que tienen que cómo se da esta infección, esta transmisión de este parásito. Y las botan libremente al campo. Y los perros que están cerca ahí husmeando van y ¿qué hacen? Los comen. Muchas veces existen los famosos camales clandestinos donde son sacrificados de manera informal y botan las vísceras sin tener, digamos, el conocimiento de cómo se debe hacer correctamente, eliminados. ¿Y qué pasa? Este perrito come estas vísceras. Y dentro de estas vísceras va a haber unas estructuras llamadas protoescólisis, que cuando el perrito ingiere a estas vísceras infectadas, cada protoscolis va a salir y se va a adherir a la pared intestinal. Y ahí se va a desarrollar hasta convertirse en el parásito adulto. Esto va a pasar aproximadamente entre 30 a 70 días para convertirse adulto. Y una vez adulto, comienza a producir nuevamente los huevos y se reinicia el ciclo. Hemos visto y hemos hablado que cuando el perro elimina estos huevos, puede venir un hospedero intermediario y ¿qué hace? Ingiere estos huevos. ¿Y estos huevos qué van a ir? Van a penetrar, hemos dicho, la pared intestinal, van a ir a través de torrente sanguíneo y se van a ir ¿hacia dónde? Hacia un órgano. Y ahí se van a desarrollar los famosos quistes hidatídicos. Y este quiste hidatídico tiene una estructura bien característica, ya que va a presentar la famosa capa adventicia, la capa más externa, que en realidad es una capa fibrosa generada por el hospedero como respuesta a la invasión del parásito. Vamos a también a ver la famosa capa laminar o intermedia, producida por el parásito. Y más adentrito, como quien dice, la capa interna, que es la capa germinal, que es la capa, en realidad vamos a decir, viva del parásito. ¿Y por qué digo viva? Porque es ahí donde se originan las nuevas estructuras, los llamados protoescólisis. Ahí van a brotar numerosos protoescólisis, que en otras palabras, para que me entiendan, son como las futuras cabezas del parásito adulto. Estos quistes van a crecer, pero no van a crecer de la noche a la mañana. Esto puede tornarse en algunos años y el crecimiento es lento, pero es lento y lento que puede llegar a crecer tanto que ya ocasiona un problema para la persona que lo padece. Bueno, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasa con este quiste? Este va a crecer lentamente a lo largo del tiempo. Pero en todo esto, el sistema inmunológico va a buscar reaccionar. Por ello, en esta diapositiva, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la inmunomodulación y evasión de la respuesta celular por parte de Echinococcus granulosos. Específicamente en relación a qué? Al quiste hidatídico en el ser humano. Hay que considerar que este parásito no es simplemente pasivo ante el sistema inmunológico del hospedador, sino que activamente lo modula, lo engaña para evitar ser eliminado y lograr así establecerse y prosperar en el humano. En esta imagen vamos a representar un poco cómo se da esta inmunomodulación. Esta imagen va a representar cómo la balanza se equilibra, o mejor dicho, busca equilibrarse
entre dos tipos de respuesta inmune. A ver, vamos a ver quién gana, en otras palabras. Y aquí hay una respuesta inmune adaptativa, la TH1 y la TH2. Y si vemos y nos centramos un poco en la imagen, vamos a ver hacia el lado izquierdo la zona azul, ¿no? Aquí que vamos a ver la respuesta inmune tipo TH1, la cual es crucial para combatir patógenos intracelulares y parásitos, especialmente en sus fases iniciales, ya que se caracteriza por ser la productora de citoquinas como interferones que activan a los macrófagos y promueven la inmunidad mediada por este tipo de células. Fundamentalmente, ¿para qué? Para buscar la destrucción del parásito. Hay que recordar que los neutrófilos son las células de la inmunidad innata que participan activamente en la primera línea de defensa contra infecciones, incluyendo entre ellas la eliminación de los parásitos. En esta imagen también vamos a ver una flechita y cómo la balanza está inclinada. Que en presencia de Echinococcus granulosus, la respuesta TH1 y el reclutamiento de los neutrófilos están inhibidos o están disminuidos. Esto significa que la parte del sistema inmunológico que normalmente debería proteger al hospedero del parásito no está funcionando de manera óptima. Si nos dirigimos hacia el otro lado y vemos el lado derecho, la zona rojita, va a indicar la respuesta inmune tipo TH2 y que se asocia principalmente con la defensa contra los parásitos extracelulares como los helmintos y también contra reacciones alérgicas. Sin embargo, una respuesta TH2 dominante o excesiva es considerada no protectora, incluso perjudicial. Favorece la producción de anticuerpos IgG, IgE y algunas citoquinas como la interleuquina 4, 5, entre otras, que si bien están presentes, no son efectivas para eliminar sobre todo el quiste hidatídico y de hecho más bien van a contribuir a la persistencia del parásito y al daño tisular que se da. Aquí también vamos a ver una flecha hacia abajo y la balanza inclinada, que indica que la respuesta de la TH2 está activa o potenciada, pero esta activación desequilibra y contribuye a la susceptibilidad del hospedero a la infección y permite el escape celular del parásito, es decir, que el quiste no sea atacado y no sea eliminado por las células inmunes. En esta imagen también que vamos a ver, o nos va a indicar en otras palabras, los famosos antígenos, el antígeno 5 y el antígeno B. El antígeno 5 no es más que una glicoproteína clave en el quiste hidatídico. El quiste hidatídico, o el líquido, mejor dicho, del quiste hidatídico, va a entra en contacto directo con las células inmunes del hospedero. Este antígeno 5 va a participar en la interacción parásito-hospedero y probablemente modulando esta respuesta inmune para favorecer la supervivencia del quiste. Por otro lado, tenemos al antígeno B, que es un antígeno, mejor dicho, es uno de los antígenos más potentes y más abundantes que el sistema inmune reconoce del parásito. Este va a intervenir en la inmunidad natural temprana, va a actuar en las primeras etapas de la infección, pero va a inhibir a los neutrófilos y va a forzar a una respuesta TH2 no protectora. El antígeno B, en otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que mejor dicho, es capaz de inhibir la función de los neutrófilos, que repetimos, son las células inmunes importantes en los mecanismos de defensa temprana. Y al inhibirlo, ¿qué pasa? Reduce las líneas de defensa. Entonces aquí viene una pregunta también que se me acaba de ocurrir, que puede ser pregunta de examen, siempre decimos. ¿Y es completamente posible que un paciente que presente hidatidosis o presente los quistes hidatídicos presente una serología negativa? Cuando se dan estos casos, esto se conoce como los falsos negativos. Y puede ocurrir por varias razones importantes relacionadas tanto con el parásito como la respuesta inmune del hospedero. ¿Y en qué situaciones se puede dar?
cuando hay una fase temprana de la infección. Después de la infección, vamos a decir inicial con los huevos del parásito, el sistema inmune necesita un tiempo para producir anticuerpos detectables. Si el diagnóstico serológico se relaciona muy pronto en el curso de la infección, pues es posible que los niveles de anticuerpos sean muy bajos o de repente sean, vamos a decir, inexistentes y el resultado va a dar negativo. En otro caso, va a depender también de la viabilidad y el estado del quiste. De repente también hay quistes muy pequeños o intactos. Y si son muy pequeños o tienen la pared muy intacta, ¿qué va a pasar? No van a liberar antígenos parasitarios en cantidades suficientes hacia el torrente sanguíneo y no van a estimular la respuesta inmune. También puede haber quistes inactivos, quistes calcificados o quistes degenerados. Y estos quistes, por decirlo de alguna manera, se encuentran envejecidos, inactivos y van a liberar menos antígenos, lo que conlleva a una respuesta inmune muy reducida, también lo que puede conllevar a una serología negativa. También se ha visto que hay algunas localizaciones de quistos que de alguna manera son, se dice, ubicaciones inmunológicamente privilegiadas, ¿no? ¿Qué zonas, por ejemplo, son los órganos con, vamos a decir, menos propensos a generar una fuerte respuesta inmune? El hueso, el cerebro. ¿Y qué va a resultar ahí? Una menor producción de anticuerpos detectables. Entonces, sí se pueden dar también los famosos falsos negativos. En esta diapositiva, ¿en qué nos centramos? ¿No? En, ahí dice, es una síntesis de la bomba de tiempo evolutiva de este parásito. Crecimiento lento, ¿no? Milímetro a milímetro, año tras año. A lo que hemos explicado, a esa evasión inmunológica, ya que el antígeno B que hemos dicho suprime. Y muchas veces este desarrollo es asintomático a lo largo de los años, es un desarrollo silencioso. Ya como dice en la diapositiva, el parásito está adaptado evolutivamente para no inflamar, para no matar rápidamente al hospedero. ¿Y esto qué va a permitir? Va a haber una evasión de la respuesta inmune, va a permitir que el quiste crezca desapercibido hasta convertirse, como dice la diapositiva, en una masa mecánica masiva e inmanejable. Hemos mencionado que los órganos, ¿no? Comúnmente va a ser el hígado y los pulmones, ¿no? El sitio más común es el hígado. El crecimiento puede requerir décadas para manifestarse. La sintomatología que va a darse en el paciente es una hepatomegalia, dolor epigástrico, náuseas, vómitos. Puede haber algunas complicaciones si hay una compresión biliar produciendo ictericia. En los pulmones va a haber crecimiento. Y esto y ahí se ve más el crecimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que los pulmones son un tejido elástico y se va a manifestar de repente más o se va a visualizar más ahí los quistes. Los quistes pueden llegar a medir, perdón, a crecer de tamaño. Podemos encontrar quistes de 5 a 6 centímetros y en algunos casos quistes mayores, de mucho mayor tamaño. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Dolor, tos, disneas. Vamos hasta a pensar que el paciente de repente está tuberculoso, está. Y va a haber ciertas complicaciones como la pleuritis y los accesos pulmonares. Entonces, ¿qué va a pasar a lo largo de esto? Va a haber un daño tisular y como hemos mencionado, va a haber ciertas complicaciones. Y si vemos la diapositiva, dice fin de la fase asintomática, porque a lo largo del tiempo el parásito va a crecer y el paciente ni cuenta se va a dar que tiene ahí a su quiste. Pero va a llegar un momento en que esto sí se va a manifestar y va a haber complicaciones.
Y una de las primeras complicaciones se debe a la acción mecánica o obstructiva. ¿Y a qué se debe esto? A los problemas causados directamente por el tamaño y la presencia física del quiste dentro del órgano afectado. ¿Qué va a causar esto? Una presión directa del quiste en el tejido adyacente. Los quistes pueden crecer tanto, hemos mencionado, que pueden llegar a tener tamaños que uno dice, tan grande puede ser. Se han reportado quistes hasta de 20 centímetros. Y si no es más. Y a medida que estos crecen, van a ejercer una presión sobre los órganos afectados, sobre los vasos sanguíneos, sobre los nervios que circulan por ahí. ¿Qué puede pasar también ahí? Puede resultarse ciertas hemorragias debido a la presión de estos vasos sanguíneos, causando ruptura y sangrado del tejido circulante. Puede haber atrofias debido a la comprensión que priva a las células del oxígeno y nutrientes. Puede haber incluso necrosis también debido a la obstrucción o la comprensión de los vasos sanguíneos que pueden cortar el suministro de sangre en esa área. ¿Y a qué va a conllevar? A la muerte de ese tejido, a lo que comúnmente nosotros llamamos necrosis, que también puede causar ahí. Puede haber una acción alérgica. ¿Y la reacción alérgica por qué se puede dar? Primero dice ahí por la microfiltración de antígenos que se genere. Incluso antes de que un quiste se rompa, los antígenos parasitarios pueden filtrarse lentamente a través de la pared quística hacia el torrente sanguíneo. Y esta exposición constante de los antígenos puede sensibilizar al sistema inmune, provocando una respuesta de hipersensibilidad. Y como resultado, es una producción elevada de anticuerpos IgE, y que todos sabemos son los principales mediadores de las reacciones alérgicas. Puede haber también, vamos a decir ahí, el punto crítico. ¿Y cuándo se da ese punto crítico? Claramente la diapositiva nos dice la ruptura del quiste. ¿Y qué pasa cuando el quiste se rompe? En otras palabras, libera el líquido hidratídico. Y este es un evento gravísimo si se rompe un quiste. Se puede romper por un traumatismo, por un esfuerzo físico o de repente espontáneamente por el crecimiento excesivo. El líquido hidratídico contiene una alta concentración de antígenos parasitarios que van a ser liberados de forma repentina y masiva al hospedero. Como consecuencia, ¿qué va a haber? Una reacción fuerte alérgica, un choque anafiláctico, incluso toxicidad, ya que la liberación masiva de estos antígenos, repito, desencadena una reacción alérgica, una reacción alérgica sistémica muy intensa en un hospedero que encima ya está sensibilizado con IgE. ¿Esto a qué va a llevar? Al famoso choque anafiláctico, a una reacción alérgica grave, potenciada, que puede ser mortal. Además, hay que considerar también que dentro de algunos componentes de este líquido hidratídico, ¿qué va a haber? Va a haber ciertas moléculas con algunos efectos tóxicos y que va a contribuir aún más al daño y letalidad cuando se produce esto en un paciente. ¿Qué se hace? Es la pregunta. Le damos tratamiento, pero debido a la gruesa barrera laminar y al tamaño de la masa, muchas veces los tratamientos farmacológicos son insuficientes por sí solos. ¿Y ustedes como médicos qué tienen que hacer? La resolución definitiva de la patología. Y en gran medida esto se da estrictamente por una operación, por una cirugía. Ay, perdón. Si bien, pensé que seguía una diapositiva, si bien el método de diagnóstico es el famoso Western Blot, ustedes como médicos, pues también pueden recurrirse a otras
técnicas, por ejemplo, una radiografía, para ver la localización exacta del quiste. Y aún más en estos pacientes donde la serología es negativa, la anamnesis, la preocupación, el hecho de la entrevista, de hablar con su paciente y sospechar el cuadro, presenta una disnea y le va a decir, sí, yo vivía, vamos a decir, Cerro de Pasco, yo tenía perritos, albergaba ovejitas y muchas, y en esta entrevista les va a contar escenas de su vida. Y de repente le van a preguntar, y ahí habían algunos sitios le conocen como las bolsas de agua. Entonces uno va a comenzar a pensar, y si lamentablemente pues el quiste está en una zona privilegiada donde va a llevar a una serología negativa, un examen de imagen les va a llevar a poder dar un diagnóstico. Entonces hay que considerar varios aspectos para el diagnóstico de estas parasitosis. ¿Listo, chicos? Entonces, con esto hemos culminado nuestra clase de hoy, ¿no? Espero que la consideren, porque muchos de ustedes van a ir a hacer de repente su serum a zonas endémicas. Y dentro, cuando uno va a hacer su serum, hay que conocer la naturaleza de esa población, hay que conocer las enfermedades que son predominantes o prevalentes en esas poblaciones. Y siempre hemos dicho, ¿no? Hacer la entrevista adecuada a su paciente para que nos conlleve a realizar un buen diagnóstico. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Saludos.